Bueno, ahora sí, ahora estamos. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes. Sé que algunos, por cuestiones de mesa de examen, no lo están, pero bueno, lo importante es que quede la grabación y después con tiempo puedan escuchar, puedan hacerse algún mapa conceptual, eh, puedan más o menos enfocarse y poner todas las energías para salir airiosos del examen del viernes. Yo lo que sí les voy a pedir de entrada, eh, que desarrollemos primero la parte de contenidos del examen final y después de la grabación, obviamente, si alguien tiene algo puntual, de algo administrativo, se queda hasta el final, que no hay ningún problema de contestar algunas inquietudes que estamos trabajando con el alumnado también para que sepan. ¿Eh? Así que bueno, me gustaría armar esta apoyatura entre todos, que hagamos una retroalimentación, que vayan preguntando, si quieren lo vamos armando por sistemas, por aparatos, eh, y que sea bien amena. Recuerden, bueno, les comento, la planificación pensada para la organización del examen. El viernes va a haber 2 salones, que ya pedí a Bedelía, y nos vamos a dividir porque no tengo el número definitivo, pero sé que son unos cuantos estudiantes los que se van a presentar en este llamado. Así que por una cuestión de que estén cómodos, que no demoremos tanto en el ingreso, que no demoremos tanto en la entrega de examen, que hagamos un control eh, bien tranquilos también, porque yo los entiendo cuando quieren entregar y hay muchos compañeros que a la vez también quieren entregar, bueno, que lo hagamos de la forma eh, correcta, ordenada, y que, bueno, a la brevedad puedan tener la nota para, en caso de necesitar algún refuerzo, bueno, puedan tener alguna otra clase de asesoría para la otra mesa y, bueno, eh, seguir estudiando un poco más, porque a veces lo que uno ve en las correcciones del examen es que quizás la consigna es incompleta o la consigna, digamos, no responde a lo que uno quiere preguntar y bueno, ahí es donde el estudiante sale confiado de, bueno, respondí todo y resulta que, bueno, la mitad no responde a la consigna, ¿sí? Vayan tranquilos porque el examen es escrito, es decir, a diferencia de otras materias que el examen oral, siempre el examen oral tiene ese condimento de ponerse nerviosos, de estar escuchando a ver qué está tomando los docentes. Y bueno, yo lo que les pido es que pongan un examen escrito, vayan tranquilos, vayan merendados, vayan con tiempo, así lo hacemos bien operativo el ingreso y lo hacemos rápido así no hacemos tan lenta la entrega del examen final, ¿sí? Bueno, les propongo, si quieren, vayan levantando la mano, vamos por sistemas y aparatos, eh, los voy escuchando y los voy orientando, ¿sí? Recuerden que, digamos, los sistemas de más peso que siempre eh, nosotros les aconsejamos que prioricen porque son los sistemas integradores, son sistemas nervioso y endocrino. Esos dos sistemas son los que eh, directamente o indirectamente son los que regulan las funciones del cuerpo humano. Por eso siempre eh, es necesario que tengan bien en claro cómo funciona el sistema endocrino, ¿eh? Y cómo se diferencia del sistema nervioso. Eso como primera medida. Y después, bueno, viene el pool de preguntas que corresponde a algún sistema. A algunos le tocará pregunta del sistema digestivo, a otro grupo le tocará pregunta del sistema urinario, a otro sistema respiratorio, a otro grupo sistema reproductor. Depende de cada una de las series. Bueno, ¿quieren que nos vayamos organizando? ¿Quieren tirar alguna pregunta disparadora y los voy orientando? Total, esto queda grabado, ¿se entiende? Si alguien se unió más tarde o, o lo quiere ver esta noche, mañana, la noche anterior al examen, no hay ningún inconveniente. Total, están hablando con el docente que hace el examen, así que
no les voy a hacer, no voy a tocar temas que a lo mejor no son demasiado específicos, no aparecen ni en múltiples ni en la parte de la consciente. Bien, arrancamos. Ahí Patricia Luna. Si yo no llego a ver alguna, alguna pregunta de chat, le pido que cualquiera levante la mano y la socialice, porque, digamos, no estoy tan atento cuando empiezo a exponer al chat, más si empiezan a escribir. Bueno, ahí Patricia pregunta lo que es sistema endocrino. Yo siempre lo resumo de esta manera y es lo que ustedes van a aparecer, digamos, desde las preguntas generales del sistema endocrino. El sistema endocrino está constituido por glándulas endocrinas. Eso es lo primero que quiero que sepan. Estas glándulas endocrinas están distribuidas en distintas partes del cuerpo humano, a nivel del cuello, glándula tiroides, a nivel de la cavidad craneal, hipófisis. Un segundo, que me está marcando batería baja, pero un segundo porque está todo conectado acá. Un segundo les pido. A ver. Ahí está la batería en carga, menos mal me marcó. Bueno, estábamos con sistema endocrino. El sistema endocrino siempre tiene que partir de estas glándulas endocrinas, que están distribuidas en distintas partes del cuerpo, a nivel del cuello, a nivel del tórax, a nivel del abdomen. En el caso del varón, extrapélvicas, que son los testículos, a nivel del cráneo, hipófisis, epífisis, perdón, pineal. Así que bueno, estas glándulas endocrinas, que digamos, su histología principalmente es tejido epitelial glandular, tienen la particularidad de generar mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos son las hormonas. Entonces, todas las glándulas endocrinas secretan, es decir, producen hormonas. Estas hormonas siempre se liberan al torrente sanguíneo. Siempre. No se liberan a un conducto excretor como pasa con la glándula exócrina, como si fuese el tubo digestivo. Vos tenés las glándulas salivales, que producen saliva, tiene un conducto excretor que lo vuelca a la cavidad bucal. Bueno, eso no pasa en las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas están muy vascularizadas y sus secreciones se vierten al torrente sanguíneo. Bien, este mensaje tiene que llegar a algún lugar. Siempre pongo el paralelo de un cartero. El cartero sale con las cartas y no se recorre toda la ciudad con todas las cartas sin saber dónde tiene que ir. Tiene que ir a un domicilio específico que está identificado. En el caso de la parte del sistema endocrino, ¿sí? El órgano en el cual tiene que llegar el mensaje se denomina órgano diana o órgano blanco. De acuerdo a la organización del cuerpo humano, vieron que teníamos células, tejidos, órganos. Bueno, muchos textos van a ver que dice órgano diana, otros textos dicen tejido diana, otro texto dice célula diana. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de acuerdo al nivel de organización. Pero ustedes sepan que esa hormona tiene que llegar a ese órgano específico. ¿Por qué? Porque va a tener en su membrana plasmática un receptor, ahí repasamos un poco membrana plasmática, cuáles eran los receptores, que podían ser proteínas extrínsecas, alguna glicoproteína, algún glúcido, y la hormona reconoce ese receptor y se acopla como llave a cerradura. Es decir, que la hormona no se va a unir a otro tejido, a otro órgano que no tenga el receptor de la hormona. Entonces, repasemos. Sistema endocrino. Tenemos glándulas endocrinas, secreta hormonas. Estas hormonas se dirigen a un órgano específico, un órgano diana o blanco, porque tiene el receptor de reconocimiento de esa hormona. Una vez que se produce ese acoplamiento, siempre digo lo mismo, no es que la hormona vaya a ser
la función que corresponda al órgano diana. Ejemplo, si estamos hablando de la glándula mamaria, no es que la hormona es la que secreta la leche materna, sino que ese acople envía señales intraplasmáticas, intranucleares, en donde le da la información al tejido mamario para que comience a secretar esta leche materna. ¿Se entiende? Es decir, la glándula mamaria produce de por sí leche materna, no. ¿Necesita una hormona? Sí, pero esa hormona tiene que estar acoplada a la membrana plasmática, ¿sí? Para que se mantenga esa señal de producción. Ahora, cuando ya no necesita más, vendrá otra señal inhibitoria para que la glándula mamaria deje de producir leche. Y es lo que le pasa a la mujer gestante cuando está en periodo de lactancia. Cuando está por ser mamá, se preparan esas glándulas mamarias por acción de hormonas para la secreción de leche. Cuando el niño nace, comienza a succionar el pezón y ahí actúa otra hormona llamada oxitocina, y esta oxitocina es la que permite la expulsión de la leche, de la glándula mamaria para que el niño se nutra. Cuando el niño ya no toma más el pecho, ¿sí? Se produce una inhibición de la oxitocina, por ende también de la prolactina, y listo, la glándula mamaria vuelve a su tamaño normal, ya no produce leche, ¿sí? Y el chico, bueno, se alimentará por vía oral. Bueno, entonces, de lo general de endocrino, esto es lo que tienen que saber, esto es lo que tienen que entender, para que sepan que el sistema endocrino regula gran parte de las funciones del cuerpo humano, su respuesta más lenta, su receptor específico son las hormonas, estas hormonas se liberan al torrente sanguíneo y solamente, digamos, van a actuar sobre un órgano específico llamado órgano diana o órgano blanco. Una vez que se produce esa interacción como llave-cerradura, se envían señales al interior digamos, al citoplasma, intracitoplasmático, obviamente al núcleo también, y se va a producir la decodificación de esa información, produciendo el efecto que tenga que hacer. Si es, si es la hormona calcitonina, permitirá que el calcio, que está a nivel de la sangre, ingrese al hueso, se deposite en los huesos y haga huesos más fuertes, con más matriz ósea. Si la hormona son los estrógenos, bueno, y actúan a nivel del útero, actuarán en la primera fase del ciclo ovárico. Si es el páncreas y produce insulina, esa insulina permite el ingreso de la glucosa a las células cuando recibe el estímulo, el estímulo de que hay alimento en el tubo digestivo, de que pasaron al torrente sanguíneo y hay hidratos de carbono circulando por la sangre. Y así cada una de las hormonas. Entonces, sabiendo lo general, ustedes ahora piensen. La hipófisis es muy importante. Por eso tenemos el eje hipotálamo hipoficiario, que lo vamos a hablar dentro de unos minutos como relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Pero si hablamos solamente del sistema endocrino, la hipófisis tiene dos sectores bien diferenciados, en realidad tres, pero nosotros tomamos dos, que es la parte anterior, adenohipófisis, y la parte posterior, que es neurohipófisis. Vamos a empezar por la más fácil. La neurohipófisis almacena dos hormonas, ¿sí? No secreta, almacena, que son dos hormonas, la oxitocina y la antidiurética o vasopresina, también la pueden encontrar. Estas dos hormonas, que son almacenadas en la neurohipófisis, las secreta el hipotálamo. ¿Estamos? Entonces, si hay una pregunta
de desarrollar, que uno les dice dónde se secreta la hormona antidiurética o vasopresina, ustedes tienen que responder, se secreta a nivel del hipotálamo y después por vía axonal se almacena en la neurohipófisis. Hay un estímulo nervioso posterior para su liberación. ¿eh? Esto con respecto a la parte posterior. La parte anterior es endocrina. Hay un epitelio glandular. Entonces, lo que secreta es hormonas. ¿Quién le da la señal, digamos, de secreción o de liberación? El hipotálamo. El hipotálamo tiene dos tipos de mediadores hormonales. Uno, facilitadores y otros inhibitorios. Entonces, ejemplo, si estamos hablando de la hormona adrenocorticotropina, que es una de las hormonas que se producen en la adenipófisis, ¿quién le da la orden a la adenipófisis de que se secrete esa hormona? El hipotálamo. ¿Sí? El hipotálamo libera una hormona facilitadora para la liberación de esta hormona y la adenipófisis, la secreta y la libera. ¿Dónde la libera? Por vía sanguínea. Ahora, si viene una liberación inhibitoria del hipotálamo, ¿dónde actúa? En la adenipófisis y limita o disminuye la secreción de esta hormona que estamos hablando, la adenocorticotropina. ¿Sí? Entonces, el hipotálamo tiene una doble función con respecto a la hipófisis. Por la parte anterior es bien endocrina, es vascular, es una hormona que produce el hipotálamo que facilita o inhibe la secreción de hormonas por la parte anterior. En cambio, en la parte posterior, ¿sí? Hay dos hormonas que produce el hipotálamo, que son la antidiurética o vasopresina la pueden encontrar, y la hormona oxitocina. ¿Qué hace el hipotálamo? Por vía axonal la almacena en la neuro, ¿sí? Y después la neuro por un circuito neuronal se libera en cada uno de los casos. Oxitocina para el parto, recuerden que va a trabajar sus órganos diana es el miometrio, para el trabajo de parto, que aumenta las contracciones uterinas, o en el caso de la glándula mamaria, específicamente en el pezón, cuando el bebé empieza a succionar el pezón, se produce una vía refleja de la liberación. Eso con respecto a la oxitocina. Y la antidiurética o vasopresina, esto sí van a encontrar en multiple choice, tanto en una como en otra, actúan en los riñones, en el túbulo contorneado distal principalmente, para la reabsorción de agua. Por eso es antidiurética, ¿sí? Es una de las hormonas que uno pregunta en el examen cuando habla de la regulación del volumen urinario. ¿Cómo se regula la cantidad de orina que uno emite? A través de esta hormona. Una de estas hormonas, ¿sí? Una es la antidiurética o vasopresina, que regula la reabsorción de agua, y la otra que es a nivel, eh, también actúa a nivel renal, que es la aldosterona. La aldosterona reabsorbe sodio, excreta potasio, y el sodio siempre se va a acompañar de agua. Entonces, reabsorción de sodio, agua y excreción de potasio. Y la antidiurética, solamente reabsorción de agua. Y con esas hormonas también podríamos incluir la hormona que secretan las aurículas del corazón, la natriurética o atrial natriurética también lo pueden encontrar, ¿sí? Que es una hormona antagonista de la aldosterona, hace lo opuesto, ¿sí? En vez de reabsorber sodio, permite la excreción de sodio, la retención si retengo sodio, retengo agua también, ¿sí?
Bueno, de lo general, de endocrino, ¿quieren preguntar algo? Algo que le haya quedado, un ejemplo como clasificación de las hormonas, según su estructura química, si son esteroides, no esteroides, según su función, si son hormonas que estimulan a la secreción de hormonas, si son sexuales. No hay preguntas de acción de primer mensajero, segundo mensajero. De última lo menciona, pero no que tengan que explicar cómo es el mecanismo de primero o segundo mensajero, de acuerdo a la estructura química. De lo general, ¿quiere preguntar algo? Eso, de la clasificación de las hormonas, en general uno pregunta la clasificación de las hormonas según su estructura química. ¿Sí? Según su estructura química, tenemos hormonas que en su estructura contienen colesterol, por eso se dicen esteroides, y hormonas que tienen una estructura glucoproteica, proteica, que serían no esteroides, ¿sí? Como la membrana plasmática es prácticamente de composición lipídica, las hormonas esteroideas, es decir, que contienen colesterol, difunden mejor la membrana plasmática. ¿Sí? Obviamente tienen el receptor en la membrana plasmática de reconocimiento y el mecanismo mucho más fácil. Distinto es las no proteicas, que ahí sí, ahí actuaría el uso de otros mensajeros intracitoplasmáticos, ¿sí? Pero sí en forma general, ¿eh? Clasificación de las hormonas según su estructura química, esteroides, no esteroides, ¿sí? Esteroides se caracterizan porque dentro de su estructura tienen colesterol, ¿sí? De característica más lipídica, ¿sí? Bien, de lo general, ¿quieren preguntar algo más? ¿Se entendió el mecanismo de hormona receptor? ¿Se entendió cómo está formado el sistema endocrino, las glándulas endocrinas? Son mensajeros químicos que son las hormonas, que se liberan al torrente sanguíneo, que su respuesta es mucho más lenta que el sistema nervioso. Es un sistema integrador, es decir, que tiene esta capacidad de interpretar un estímulo y dar respuesta a ese estímulo que interpretó. ¿Sí? Que estas glándulas están distribuidas en todas partes del cuerpo humano, en distintas cavidades, liberan esas hormonas y que esas hormonas van a un órgano diana. Lo que puede llegar a pasar es que la hormona que libera actúe sobre otra glándula endocrina. Entonces, ¿qué pasa? Esa glándula endocrina, que es el órgano diana, secreta otra hormona, pero va a tener otro órgano diana. Va a actuar en otro órgano. Puede haber alguna excepción, como son, un ejemplo como es los estrógenos o la testosterona, que actúa sobre el mismo órgano, ¿sí? Pero en general tiene otros órganos, digamos, ¿sí? La testosterona mantiene las características del testículo en edad, digamos, ya de fertilidad, y también actúa a nivel de los músculos, a nivel del metabolismo, a nivel del engrosamiento de las cuerdas vocales, la distribución del vello, de la aparición de la barba, ¿sí? Bien. Si ustedes me preguntan en general repasando, qué glándulas endocrinas son de importancia, bueno, en el eje hipotálamo hipofisario, repasen siempre, en el examen directo o indirectamente, en multiple choice o preguntas a desarrollar, puede haber preguntas del eje hipotálamo hipofisario. ¿De qué tipo? Ejemplo, respecto al eje hipotálamo hipofisario, mencionar las hormonas que secreta la adenohipófisis, seleccione dos y explique su función. Es una pregunta abierta donde
yo te doy la posibilidad de que si elegiste la hormona de crecimiento, ¿sí? O somatotropina, la expliques, a dónde va, eh, cuáles son tus órganos diana, si es la hormona de crecimiento, si es la prolactina, si es la folículo estimulante, la luteinizante, ¿sí? Le estoy mencionando las distintas hormonas que secreta la adeno. Que incluye la melanocito estimulante, porque en realidad la secreta una parte intermedia, pero nosotros la tomamos que la hipófisis tiene dos partes. Una parte anterior, adeno-hipófisis, y una parte posterior, que es la neura. ¿Sí? Otros textos van a ver que pone una parte intermedia, donde de ahí se secretaría esta hormona melanocito estimulante. ¿Eh? El órgano diana es la piel, en donde se encuentran las células que pigmentan la piel, que son los melanocitos. ¿Sí? Cuando uno se expone al sol, se produce el bronceado. Bueno, el bronceado tiene que ver con la estimulación de este pigmento. ¿Sí? O las personas que ya desde la genética tienen la piel más, eh, con más color, digamos. ¿Sí? Después, a nivel del cuello, las glándulas tiroides. La glándula tiroides, porque es uno. La glándula tiroides, como la hipófisis, que también es una, es muy importante porque tenemos que, hay tres hormonas en realidad. Las metabólicas son T3 y T4, triiodotironina, tetraiodotironina, donde ambas están interrelacionadas, pero tienen un efecto a nivel del metabolismo, es decir, eh, promueve, digamos, que el metabolismo sea más rápido o más lento. Hoy se ve eh, muchas enfermedades relacionadas con problemas de la glándula tiroides, el hipotiroidismo, donde uno tiene que saber eso, donde eh, en este caso las células diana están en el cuerpo humano. Todas las células del cuerpo humano que contengan mitocondrias están afectadas por la necesidad de oxígeno, de nutrientes, y estas hormonas que facilitan esta producción de energía. Eso es metabolismo. Bien, y después la otra hormona que también se le está dando cada vez más importancia es la calcitonina. ¿Sí? La calcitonina, que es una hormona producida por la glándula tiroides, y es la que permite que el calcio que está a nivel de la sangre, es decir, calcemia, el calcio pueda depositarse principalmente en los huesos, haciendo que tengamos huesos fuertes, eh, robustos, digamos, para que puedan sostener todo el armazón nuestro, y no tengamos una matriz ósea débil que ante un traumatismo o una caída se produzca la lesión, es decir, la fractura, ¿sí? Y otra cosa muy importante, pero esto desde el punto de vista patológico, lo van a ver el año que viene, este año, perdón, en segundo y quizás en tercero también, es que lo que no se deposita en el hueso, se deposita en otros lugares, como las arterias, que no es conveniente que las arterias se pongan rígidas, no es conveniente que los ligamentos se pongan rígidos, o se deposite calcio. Por eso es tan importante y cada vez se da mayor importancia a la calcitonina para su depósito en el hueso. Ahora, cuando distintos procesos fisiológicos, como es la contracción de un músculo, necesita de calcio, hay una hormona antagonista, que es la paratormona, ¿sí? La hormona paratormona la secreta eh, las glándulas paratiroides, que estarían por detrás de la glándula tiroides, no se pueden palpar.
Pensando en esto, en la parte de desarrollar o en alguna de las multiple choice, a ustedes les va a aparecer cómo se llaman las hormonas que regulan la calcemia. Las hormonas que regulan la calcemia son dos hormonas, la calcitonina por un lado y la paratormona por el otro. La calcitonina, secretada por la glándula tiroides, permite el depósito de calcio a los huesos, por eso es importante, y su hormona antagonista es la paratormona o PTH como sigla, pero recuerden como paratormona, secretada por las glándulas paratiroides que están por detrás de la glándula tiroides, de la glándula tiroides, perdón. Son pequeñas, son los superiores de los inferiores, bien a los costados de los lóbulos de la glándula tiroides. Bien, así que bueno, recuerden, se tildó cuál parte, Axia, ¿qué parte se tildó? La parte que digo de la regulación de la calcemia. La regulación de la calcemia lo da dos hormonas, la calcitonina y la paratormona. Entre paréntesis, PTH, esa es la sigla, digamos, en inglés. La calcitonina, ¿quién la secreta? La glándula tiroides. ¿Y qué es lo que permite la calcitonina? Permite que el calcio que está a nivel de la sangre pase, ¿sí?, a la matriz ósea, pase a los huesos principalmente, y constituya esa matriz ósea del hueso fuerte, ¿eh? Que ante un traumatismo, una caída, no se fracture. Y la otra hormona que es antagonista de la calcitonina es la paratormona. ¿Quién secreta la paratormona? Las glándulas paratiroides, ¿sí? A los lados de la glándula tiroides, ¿eh? La glándula tiroides tiene una forma de H, ¿sí?, donde la parte central se llama istmo y los laterales se denominan lóbulos, ¿eh? Atrás de los lóbulos hay dos acúmulos bien pequeños llamados glándulas paratiroides, ¿sí? Eso con respecto a la glándula tiroides y paratiroides que están a nivel del cuello, ¿sí? Y recuerden que la T3, hormona T3 y T4 son hormonas metabólicas, ¿sí? Otra cosa que siempre aparece, muy bien, Axia. Otra cosa que siempre aparece, van a ver en multiple choice y preguntas, es la regulación de la glicemia, la cantidad de glucosa en sangre. Nosotros tenemos que tener un valor homeostático, una homeostasis, un valor máximo y mínimo que trata de mantenerse estable o constante en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque la glucosa es el combustible más rápido que tienen las células para obtener energía. Primero son la glucosa, después los lípidos, las grasas y por último las proteínas, ¿sí? Que no es aconsejable porque uno entra en un estado de desnutrición, ¿sí? En los estados de desnutrición no son favorables para el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, la forma más rápida de obtención de energía a través de los glúcidos, la glucosa. Hay un rango, que ya lo vamos a ver en tercero, también lo van a mencionar en segundo, aproximadamente en un adulto sano, sin problemas de salud, es de 70 a 110 miligramos sobre decilitro. Que este es el famoso valor que encuentran ustedes cuando se hace en un laboratorio, un laboratorio que les pide la glicemia o glucemia, que son sinónimos, y se sacan una muestra de sangre y después le dan el resultado, ¿sí? ¿Por qué toco este tema? Porque hay dos hormonas que también regulan ese valor, de manera que la glicemia no se eleve demasiado, me haga una hiperglicemia, o descienda demasiado y comprometa la supervivencia de las células, principalmente las células del sistema nervioso, es decir, que me produzca una hipoglucemia. Entonces, esa entre ese rango, placa homeostática, actúan dos hormonas. Una es la insulina y la otra es el glucagón. La insulina la tienen que definir como hormona hipoglucemiante, ¿sí? La insulina es hormona hipoglucemiante. Significa que ante la presencia de insulina
a nivel sanguíneo, desciende el valor de la glucosa en sangre. Haciendo la lógica, ahora que ustedes la mayoría ya está en segundo, ¿sí? ¿En qué situaciones le administro insulina exógena a un paciente? Cuando tiene una hiperglicemia. ¿Estamos? Cuando un paciente tenga hiperglicemia, yo ya sé que en forma exógena le voy a administrar insulina, ¿sí? Pero a nivel del cuerpo humano, si yo no tengo problema en el páncreas, no soy diabético, no tengo problemas de digamos, de insulinoresistencia, directamente el cuerpo mismo, el páncreas, ahora que hace calor, que tiene además de grasa mucho azúcar, bueno, hace un pico de glicemia y la insulina va a tratar de contrarrestarla para mantenerla en el valor homeostático, ¿sí? Ahora, ustedes se levantan, pasan horas y horas sin ingerir alimentos, esa glucosa puede bajar, puede descender y ser un valor menor a 70, entonces puede llegar a ser una hipoglucemia. ¿Eh? Ahí rápidamente actúa el glucagón, ¿sí? El glucagón, para que ustedes lo entiendan la importancia, así como hay insulina en los servicios, hay ampollas de glucagón, principalmente en las ambulancias, en donde uno trata de ofrecer para que revertir ese estado de hipoglucemia hasta severa, que pone en compromiso la vida del paciente. Lo bueno de esto, a diferencia de lo que pasa en el calcio, estas dos hormonas son secretadas por el páncreas endocrino, ¿sí? ¿Quién secreta la insulina? El páncreas endocrino. ¿Quién secreta el glucagón? El páncreas endocrino. Y entre ambas hormonas, que son antagonistas, hacen lo opuesto, regulan la glicemia, ¿sí? Bien, tanto la calcitonina como la paratormona son hormonas también antagonistas, ¿sí? Dentro de la clasificación, me olvidé de decirles, puede aparecer esto también, esto en cuanto a cómo, en cuanto a la función, ¿sí? Si son antagonistas, ¿sí? Si son agonistas, si son sinergistas. Esto significa que la acción de una hormona potencia el efecto de la otra hormona, ¿sí? La acción de la hormona pone en consideración todo el potencial de la hormona, o la hormona hace lo opuesto que la otra hormona. Es decir, cuando actúa la insulina, no está actuando el glucagón. Y cuando está actuando el glucagón, no está actuando la insulina, ¿sí? Respecto a endocrino también puede haber preguntas que ya salta al otro sistema, que es reproductor, ¿sí? En el caso de la mujer, las hormonas que intervienen en el ciclo ovárico, ciclo menstrual, y en el caso del varón, principalmente las hormonas, digamos, masculinas por excelencia, que es la testosterona y los andrógenos testiculares, ¿sí? Lo que quizás más tienen que repasar y que les tiene que quedar en claro es a nivel de la mujer, lo que es el ciclo ovárico, estos ciclos que duran 28 días, que se rigen por el calendario lunar más que el calendario comercial, son de 28 días, el día 14 se produce un fenómeno muy importante en la mujer que es la ovulación, y cuando hablamos de ovulación estamos hablando a nivel del ovario, pero también hay efectos a nivel del miometrio, endometrio, el endometrio es la capa más interna, y que tiene que ver con la mujer gestante, ¿sí? En el útero después se inicia con la menstruación, ¿sí? Donde parte de ese endometrio por una isquemia, por una disminución de la vascularización, del aporte de sangre, se desprende, se produce un sangrado típico de la mujer que está menstruando, y bueno, ahí indica que comienza el nuevo ciclo. Iván, miren ese gráfico que siempre trabajamos en clase, donde está el ciclo de la temperatura, ciclo endometrial, ciclo eh, eh,
ovárico, ¿sí? Miren ese que está muy bien para, para mirarlo y poderlo interpretar mejor, ¿sí? Y ahí vean el efecto de los estrógenos, principalmente antes de la ovulación, por eso periodo preovulatorio, o postmenstrual, porque se produce en el endometrio de la menstruación, ovulación, después, posterior, ¿sí? El efecto de los progesterona, perdón, principalmente progesterona, que en caso de que la mujer haya gestación, es decir, unión de óvulo y espermatozoides, y este endometrio se prepara para gestar, para anidar ese nuevo ser, y a nivel de, del ovario, ¿sí? Tenemos la producción de progesterona. Entonces, en el ovario, en los ovarios, porque son dos, en los ovarios, estrógeno, progesterona, ¿sí? Y esas dos hormonas actúan en el útero, ¿eh? Donde vamos a tener una etapa estrogénica, que es antes de los 14 días, donde se repara, en la etapa proliferativa y se prepara el útero de nuevamente en caso de que haya una fecundación, se puede implantar el útero, y una etapa del 14 al 28, ¿sí? Donde actúa principalmente la progesterona que mantiene ese endometrio en condiciones de gestación. Por eso es tan importante que los valores de progesterona se mantengan en niveles óptimos, primero por acción del cuerpo lúteo, que es vestigio, resto del folículo que quedó del óvulo liberado en la ovulación, y después se va a encargar, a medida que el niño se desarrolla en el vientre de la mamá, en el útero de la mamá, la placenta. La placenta va a ser encargada de mantener esos niveles de progesterona adecuados para mantener la anidación, ¿sí? Muchas veces lo van a ver el año que viene, este año mejor dicho, van a ver que se producen desprendimientos o abortos espontáneos. Muchas de las causas es el descenso de la progesterona. Vamos bien, no sé si quieren ir preguntando algo más de endocrino, porque yo le digo, endocrino, siempre les aconsejo que hagan un cuadro que tengan a mano, cuando van a dormir, en donde sea, que diga el cuadro, glándulas endocrinas, qué hormonas secretan o secretan, cuáles son los órganos diana o el órgano diana donde actúa esta hormona y la función por esa interacción. Secreción de leche materna, actúa en el estado, en el estadio proliferativo del endometrio, interviene en el metabolismo celular, es hipoglucemiante, es hiperglucemiante, permite la entrada de calcio al hueso, permite la salida, o el hueso pierde matriz ósea, constituida por uno de los elementos que es el calcio, y lo envía al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para otra función. En este caso puede ser la contracción, para la contracción muscular, ¿sí? No se olviden, a ver qué dice la compañera, se acuerda que está en la parte general, andate a la parte general cuando empieza a hablar del sistema endocrino, habla de la constitución, cómo está constituido y cómo se clasifican. Tengan principalmente presente la clasificación de acuerdo a la estructura química y antagonista, ¿sí? Si una hormona potencia el efecto de la otra, ¿sí? Ahí vamos por partes y vamos al otro sistema. Y con respecto a las glándulas suprarrenales, la hormona, digamos, de mayor peso, en este caso es la aldosterona, ¿sí? La aldosterona, esta hormona que es secretada por las glándulas suprarrenales y su órgano diana principalmente son los riñones.
actúa a nivel del túbulo contorneado distal y permite la reabsorción de sodio y por ende agua, ¿sí? La aldosterona ayuda a mantener la tensión arterial dentro de sus valores homeostáticos, obviamente, por eso cuando uno come sal en exceso hay una saturación de su excreción, igual se sigue reabsorbiendo. Y después también la aldosterona, recuerden, regula el volumen urinario, ¿sí? De los 180 litros que filtran los riñones en un día, nosotros, nuestra diuresis va a ser entre 1000 a 1500, entre un litro, litro y medio, ¿sí? Le doy un minuto, no sé si quieren preguntar algo de endocrino, yo creo que está bastante amplio el enfoque. Así pasamos al otro sistema integrador que es el sistema nervioso. Pueden levantar la mano, pueden poner el micrófono o escribir algo en el chat. Bueno, vamos al sistema nervioso. Bueno, cuando hablamos de sistema nervioso, hablamos de este sistema que es muy complejo porque son sistemas que se siguen estudiando, que la parte fisiológica depende de mecanismos fisiológicos microscópicos, que no se ven a simple vista, a través de modelos y demás, pero bueno, hay elementos que ustedes tienen para pensar en tanto en la anatomía que se ve en lo macro, como la fisiología que explica cómo funciona el sistema, que necesitan para la asignatura y para, obviamente, el resto de la carrera y la profesión, ¿sí? Bien, vamos por parte. Ahí estoy leyendo la pregunta de Nazareno. Vamos por parte. Cuando ustedes estudian sistema nervioso, hagan tres divisiones. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Estudian así como para que ustedes se orienten mejor. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo. Hay una interacción entre lo macro y lo micro que se puede ver a simple vista. ¿Y esto cómo sería? Nosotros tenemos la estructura mínima, la célula mínima, digamos, la célula nerviosa por excelencia, que es la neurona. La neurona tiene partes bien diferenciadas, ¿sí? Vamos a tener el cuerpo neuronal, una prolongación que es el axón, y el extremo terminal, teledendrón, como ustedes quieran denominarlo, ¿sí? Todos los cuerpos neuronales, donde está el núcleo, la zona del sistema nervioso, ¿sí? Tienen una coloración gris, todos los cuerpos neuronales. Entonces, cuando yo voy al tejido y al órgano y veo color gris, yo estoy pensando que ahí hay cuerpos neuronales, ahí están, digamos, la parte de la neurona que principal, como si fuese la central termoeléctrica de la generadora de energía, la central térmica, ahí estaría, digamos, la parte importante, no porque el axón no sea importante, es importante también, pero me refiero que los cuerpos neuronales es donde actúa todo lo metabólico, donde ahí se producen los procesos del pensamiento, donde ahí llega la información visual, la auditiva, la creatividad, la memoria, ¿se entiende? No tanto los axones, porque los axones que forman parte y tienen la mayoría color blanco, son blanquecinos, porque están envueltos por una vaina de mielina, que es lipídica y le da ese color, esa coloración blanca. Serían los cables digamos, de conducción que uno tiene en su casa, ¿sí? Eh, toda la información que llega al cuerpo neuronal eh, asciende por un axón, es decir, va por el axón, y toda la información que sale del cuerpo neuronal
ejemplo que tenga que ver con el movimiento, qué sé yo, de mi mano o la memoria y demás, también pasa por el axón. ¿Por qué hago esto? Porque cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos de órganos. Y los órganos del sistema nervioso central son el cerebro, cerebelo, tronco cefálico, médula espinal. Esos son los órganos del sistema nervioso central, que en general se ubican en forma medial del cuerpo. En la cavidad craneal tenemos cerebro, cerebelo, tronco cefálico. Y después, a nivel del conducto raquídeo, ¿sí? O de la columna, ahí vamos a tener la médula. Entonces, cuando uno va a verlos desde lo macro, va a ver que hay dos colores bien diferenciados en esos órganos. Un color grisáceo y un color más blanquecino. ¿Qué te quiere decir? Que ahí está la interacción que le estoy comentando. ¿Sí? Todos los cuerpos neuronales forman parte de la sustancia gris. Y todos los axones van a formar parte de la sustancia blanca, de los cuales muchos de esos son los nervios. Los que llevan información, un ejemplo, a través de mi miembro superior a la mano para que mi mano se abra, se cierre y demás. Vamos, esa sería la interacción. Entonces, cuando hablamos de cerebro, tiene sustancia gris, sustancia blanca. Cuando hablamos de cerebelo, sustancia gris, sustancia blanca. Cuando hablamos de tronco cefálico, sustancia gris, sustancia blanca. Pero también en el interior hay núcleos de sustancia gris. Y estos núcleos se llaman los núcleos de los pares craneales. ¿Sí? Esos pares craneales que cuesta memorizarlos, que son 12, que hay que saber el orden, que hay que saber si son sensitivos, si hay mixtos, y qué es lo que hacen. ¿Sí? Si estamos hablando de el olfatorio, tiene que ver con el sentido del olfato. Es decir, lleva la información que se percibe a nivel de las fosas nasales, que están los receptores del olfato, que percibe los olores, y su información viaja al cerebro, a un área específica del cerebro. ¿Sí? Entonces, en forma general, sistema nervioso central, los 4 órganos del sistema nervioso central: cerebro, cerebelo, tronco cefálico, médula espinal, constituido por sustancia gris, sustancia blanca. Difiere, porque, por ejemplo, en la médula espinal la sustancia gris está dentro es interna, tiene forma de H. En cambio, a nivel del cráneo es externa, formando la corteza cerebral. Lo mismo pasa con la corteza cerebelosa. Ahora, a nivel del tronco y en la médula, en general la sustancia blanca está por fuera, y por dentro estaría la sustancia gris. Bien, de lo macro del sistema nervioso central, pensemos en dónde está ubicado, las funciones generales. Siempre ustedes se asustan cuando uno le pregunta funciones del cerebro. Pensemos en los sentidos, es decir, todos los sentidos se interpretan a nivel cerebral. Por eso el cerebro, la corteza cerebral, tiene funciones auditivas, olfatorias, visuales, táctiles, ¿sí? Gustativas, pero además tiene otras funciones también el cerebro. Algunas se denominan funciones superiores, como pueden ser el habla, ¿sí? El pensamiento, como puede ser la memoria, ¿sí? Son funciones, se dicen superiores porque, digamos, intervienen varias áreas del cerebro con otras partes del sistema nervioso y produce estos mecanismos fisiológicos tan importantes como esa capacidad de recordar algo. ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes que nosotros no recordemos que fue ayer, que hice ayer? Por eso es tan importante la memoria en los seres humanos. ¿Qué más? Yo sigo el correlato para que ustedes se organicen para el estudio. Sistema nervioso central está envuelto por meninges, esas membranas protectoras. Entonces ahí tienen que repasar meninges. Las 3 envolturas: dura madre, aracnoides, vía madre. Sepan si de adentro hacia afuera, es decir, desde el órgano hacia el exterior, o desde el exterior hacia el interior. Si es del exterior, siempre la dura madre es externa. Dura madre, aracnoides está en el medio y vía madre en la más interna. ¿Sí?
Sepan también junto con las meninges lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo es un líquido que secreta, es secretado también por los plexos coroideos que tienen que ver con la parte vascular y las meninges, y producen este líquido que nutre, protege, hay una acción mecánica protectora del cerebro cuando se produce algún movimiento brusco. Usted hace un movimiento brusco y el cerebro se imagina que no, ese golpe no está en contacto con el hueso, ¿sí? Si no está en contacto con las meninges y hace que uno amortigue ese movimiento o ese traumatismo, ¿sí? Yo siempre les doy el ejemplo de cuando ustedes se meten en la pileta y quieren caminar, ¿qué notan? Una cierta resistencia que les pone el agua. Entonces, si ustedes se caen dentro de la pileta, no es lo mismo que se caigan fuera de la pileta. El traumatismo que van a tener es totalmente distinto. Y acá pasa exactamente igual. Por eso, también el líquido cefalorraquídeo es muy parecido a las meninges en cuanto a la función, porque nutren, protegen, ¿sí? Al sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo está constituido el sistema nervioso central? ¿Dónde están ubicados? Sepan la distribución, dónde está la sustancia gris y la sustancia blanca, sepan las funciones del cerebro, sepan las funciones del cerebelo, que están más asociados a las actividades aprendidas, al equilibrio, ¿sí? Actividad aprendida, ejemplo, cuando uno aprende a andar en bicicleta, al principio le cuesta, se cae, y después, hasta que le agarra el equilibrio, valga la redundancia, uno sigue andando en bicicleta y ya no se olvida más, digamos, el cuerpo ya memorizó la posición, ya los receptores que están en las articulaciones, en los músculos, sensan esa información y uno puede andar tranquilamente en bicicleta sin caerse, ¿sí? Las funciones del tronco encefálico, que principalmente tiene centrovitales, ojo con en el tronco encefálico que está por encima del agujero occipital, no acá en la parte cervical, sino por encima. Tiene centros vitales, ahí están los 4 centros de la respiración que siempre se pregunta, o el múltiple de choice, centro inspiratorio, expiratorio, amniótico, neumotáxico, esos son los 4 núcleos que regulan la respiración. Por eso, yo viendo los tiempos, yo más o menos se los comento, ustedes pueden tranquilos y tranquilas vean todo lo que voy diciendo, así ya lo tienen con palabras clave, o dicen, bueno, uy, mira, esto es importante porque seguro que lo pregunta. Centro de la regulación a la respiración es importante, porque es lo que me permite ahí a mí mantener la mecánica respiratoria, es decir, la expiración, para el proceso este tan vital que es la hematosis, el intercambio gaseoso que se da a nivel principalmente pulmonar y después se va a dar a nivel de los tejidos, ¿sí? Pero volvamos al sistema nervioso. Después, a nivel del sistema de los centros vitales, recuerden que hay centro de la respiración, hay un centro del vómito, un centro cardiológico, ¿sí? Que regula de alguna manera, está interrelacionado con el latido cardíaco, ¿sí? ¿Qué contiene el tronco cefálico? Los núcleos de los pares craneales. Esos 12 pares craneales, esos 12 nervios que salen en forma lateral, denominado en número en romano, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el 12º, tiene un nombre propio, y las funciones en general, si son descendentes, si llaman información descendente, información motora. Pregunta de examen. Toda información que sale del sistema nervioso central es función motora, es descendente. Toda la información que llega al sistema nervioso central, es decir, que asciende, es sensitiva. Y algunos nervios, en este caso si salen
Si salen de la columna vertebral se llaman nervios raquídeos, que si salen, perfecto Brenda, también lo pueden encontrar como aferente y eferente. Muy bien, gracias por el aporte. Y si salen a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Vamos a tener que, si llega la información es sensitiva, si sale la información hacia la periferia es motora, y también vamos a encontrar núcleos del sistema nervioso autónomo, que es lo que voy a explicar en un ratito. Pero sigamos con sistema nervioso central. Entonces, ¿dónde están ubicados? ¿Cuáles son los órganos? ¿Cuál es la función? Estuvimos hablando de la función del tronco encefálico, y la médula espinal también es un centro, la parte caudal se le dice, la parte más alejada del sistema nervioso central, donde obviamente también tiene función de que llegue información desde del cuello para abajo, tórax, abdomen, pelvis, miembros superiores, miembros inferiores, porque los pares craneales, prácticamente todo lo que es cara a cráneo y alguna parte superior del cuello, y el décimo par es el único que llega hasta el abdomen, que es el décimo par, el neumogástrico, ¿sí? Ese va a los pulmones, va al corazón, va al intestino, el famoso par neumogástrico. Ese es un par mixto, pero tiene fibras autónomas, del sistema nervioso autónomo, que ahora lo explico. A ver, ¿qué otra cosa más me queda a nivel del sistema nervioso central? Bueno, las meninges a nivel de la médula espinal, ¿sí? Sistema nervioso periférico, muy bien como dijo la compañera, es todo lo aferente y eferente, todas las fibras nerviosas, ya sean que tengan mielina, digamos, mielínicos, que son de color blanco, algunos son amielínicos, que son los menos, pero en general son axones, ¿sí? Axones de lo micro a lo macro que forman los nervios, ¿sí? Dentro del sistema nervioso periférico vamos a tener todo lo que va al cuerpo humano, no a los órganos, ¿sí? Ya sea motor sensitivo, aferente o ascendente sensitivo, descendente o eferente motor. Pero también se agrega dentro del periférico lo que es los nervios que van a los órganos, a los vasos sanguíneos, a las glándulas del cuerpo humano. Y esas corresponden al sistema nervioso autónomo, ¿sí? El sistema nervioso autónomo está encargado principalmente de tres funciones. Regular la función de las vísceras, estómago, los ojos, los bronquios, la vejiga, todos los órganos. Regular la vasoconstricción o vasodilatación de los vasos sanguíneos, principalmente las arteriolas. ¿Para qué? Para que cuando haya diferencia o necesidad de cierto flujo al cerebro, a los riñones, al corazón, a los pulmones, ¿sí? Le envíen menos aporte de sangre, por ejemplo, a la piel, que puede sobrevivir con menos cantidad de oxígeno, y el cerebro no deje de tener el aporte del oxígeno y nutrientes, porque se daña y el sistema nervioso por ahora no se regenera, fuera de que hay teorías que sí. Pero bueno, vamos a lo que hoy aceptamos como paradigma, como aceptamos como comunidad científica aquellos que enseñamos la biología. ¿Qué más tienen que saber el sistema nervioso autónomo? Obviamente tiene una autonomía, está interrelacionado con el central, pero tiene una autonomía, ¿sí? El cerebro no regula la función de las vísceras, lo hace el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El cerebro no está pensando que el intestino se tiene que mover, que la vejiga, que los riñones tienen que filtrar, que tiene que producir el intercambio gaseoso, no, todo eso se encarga el sistema nervioso autónomo. ¿Qué más tienen que saber? Que tiene dos sectores,
el sector simpático y el sector parasimpático. ¿Sí? El sector simpático es el que prepara el cuerpo humano para la huida o la lucha. Hace que el cuerpo humano se prepare, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la frecuencia respiratoria, disminuyendo la digestión, aumentando la dilatación pupilar, es decir, midriasis, ¿sí? Aumentando el metabolismo, el que te prepara para el examen para el viernes de biología. Y el sector parasimpático, que es antagonista, hace lo opuesto al simpático, actúa en la digestión, actúa en todo lo que tenga que ver con la libido sexual, y es antagonista del parasimpático, es decir, sí, del simpático, es antagonista del simpático. Es decir, si yo por X motivo estoy haciendo una actividad física y necesito aumentar la frecuencia cardíaca, la aumenta el simpático, pero después me la va a disminuir el parasimpático. ¿Hasta qué momento? Hasta que vuelva a la placa hemostática, es decir, que tenga entre 60 y 90 latidos por minuto. Que el pulso vuelva a su normalidad, que depende del corazón, de 60 a 90 pulsos por minuto. Que vuelva a la respiración normal, la apnea, de 14 a 20 respiraciones por minuto. ¿Sí? Eso lo hace el parasimpático. ¿Qué otra cosa tienen que saber que aparece en el examen? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde es la región anatómica? La región anatómica es la siguiente. El sector parasimpático es cráneo sacro. Se ubica en el tronco encefálico, formando distintos núcleos que se van a relacionar con los pares craneales, ¿sí? Y se van a ubicar a los costados, a los lados, a los laterales de la médula sacra. Pregunta de examen. ¿Dónde se ubica el sector parasimpático? Se ubica a los laterales de la médula sacra y formando núcleos, acúmulo de sustancia gris a nivel del tronco encefálico. ¿Qué pasa con el simpático? El parasimpático se dice que es tóraco lumbar, es decir, se ubica a los laterales de la médula espinal, donde emergen los nervios raquídeos dorsales, que son 12, y les continúan los nervios raquídeos, que son 5, lumbares, que son 5, entonces a los laterales. ¿Sí? Resumiendo, nosotros tenemos, tanto a nivel de la cabeza, a nivel del tronco encefálico y a nivel de la médula espinal, tenemos nervios. Los nervios que salen a nivel del tronco encefálico se denominan pares craneales. Son 12. Muchos son puros, puros en la parte sensitiva, son sensitivos puros, sensitivos puros motores, ¿sí? Solamente tienen funciones motores puras, sensitivas puras o mixtas, y algunas tienen funciones autónomas, llevan fibras del sistema nervioso autónomo. ¿Estamos? Principalmente el parasimpático, porque ahí se localiza. Los otros nervios se ubican a nivel o salen o emergen de la columna vertebral. Vamos, de la médula espinal. La médula espinal también salen esos nervios. 8 cervicales, 12 nervios, 12 nervios dorsales, 5 lumbares, 5 sacrococcígeos, más aproximadamente 31. Muchos autores dan 28, entre 28 y 31 pares craneales. Pares raquídeos, salen de la columna. Los pares craneales salen a nivel del tronco encefálico que está dentro de la cabeza. ¿Sí? Bueno, y otra cosa muy, muy importante que siempre se pregunta en múltiple choice, ya más o menos resumiendo sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo, ¿sí? Es la vascularización. La vascularización es decir, el aporte continuo de sangre
conteniendo oxígeno y nutrientes que necesita el tejido nervioso para subsistir, ¿sí? El famoso polígono de Willis. Este polígono de Willis es una anastomosis. Anastomosis significa unión de vasos sanguíneos, en donde se ubican a nivel de la base del cráneo, es decir, por delante del tronco cefálico, y el que tiene esa forma de marciano, con dos ojos, los, las piernas, parecían que fuesen piernas, bueno, pero no. No hay un dibujo de polígono de Willis, no lo tienen que dibujar. Sí tienen que saber cómo está constituido, qué anastomosa, qué une. Toda la sangre proveniente de las carótidas, que están a nivel del cuello, acá en la parte anterior, carótidas internas, y las que provienen de las arterias vertebrales, que vienen por detrás, se unen las arterias vertebrales, forman el tronco basilar, y ahí vas a tener, ¿sí?, las comunicantes anteriores, las comunicantes posteriores, que unen de esa manera el tronco basilar con las arterias carótidas, y después salen la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior, las arterias cerebelosas y demás. ¿Qué es lo que siempre se le pregunta o aparece en las múltiples choice? La composición, esto que le estoy diciendo, esas arterias que constituyen el polígono de Willis, ¿sí? La importancia de que si hay una obstrucción a nivel posterior, me lo siga garantizando las carótidas, a toda la irrigación del sistema nervioso central a nivel del cráneo y a nivel de la cabeza, porque el tronco cefálico está un poquito más abajo. Y si hay una obstrucción carotidia, me lo puedo garantizar el tronco basilar, ¿sí?, que proviene de la parte posterior. ¿Por qué es importante? Porque cada vez se ve más obstrucciones de estas arterias y la persona tiene un accidente cerebrovascular, ¿sí? Principalmente por obstrucción, es decir, isquémico, lo van a ver este año en biología. Perdón, en las materias disciplinarias en embarazada, en niños no tanto, en adultos. Bueno, pero puede tener un aneurisma y se produce un sangrado, un ACV hemorrágico. ¿Sí? Y como para terminar de estos integradores, que es lo que siempre más les cuesta, porque después no veo tanta dificultad en las preguntas de respiratorio, ni reproductor, ¿sí?, ni cardíaco, que son sistemas muy accesibles en cuanto a la lectura, la comprensión, uno ve los rendimientos después cuando ve los exámenes. Es que puede haber preguntas de dos sistemas que aparecen, ahora te comento. Brenda, ahora te comento, que aparecen, que son el sistema límbico y el SARA. El sistema límbico son representaciones que se dan a nivel del sistema nervioso, central principalmente, donde hay conexiones entre el cerebro, el cerebelo, la médula, ¿sí? Pero principalmente la parte del sistema límbico, y eso en la pregunta del examen, les vamos a preguntar la función. Que la función del sistema límbico tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la libido, tiene que ver con las sensaciones placenteras. Esto cuando uno ve una película y se emociona, bueno, ahí está actuando el sistema límbico, ¿sí? El deseo sexual también está relacionado con el sistema límbico, está muy de la mano de las emociones, eso que sentimos, que expresamos con respecto a lo que nosotros vemos del mundo, lo que el mundo nos ofrece, las relaciones que establecemos con las demás personas, los demás sujetos. Y el otro sistema es el SARA, esta sustancia reticular, o también lo pueden encontrar sistema de la sustancia activada reticular. Está, digamos, en inglés, pero bueno, el SARA, sistema de la sustancia reticular. El SARA tiene que ver principalmente con mantener el estado de conciencia. ¿Qué significa el estado de conciencia? Que nosotros, a pesar de, primero que si estamos despiertos, estamos conscientes. ¿Qué significa?
que nos vinculamos con el mundo, que sabemos qué pasa afuera y qué nos pasa adentro. También porque uno, si le duele el estómago, siente el dolor de estómago. Lo siente que algo le está doliendo, ¿sí? Pero el estado de conciencia también, ¿sí? Se relaciona con esto de que, ejemplo, a pesar de que estamos en una situación de sueño, ¿sí? Cualquier estímulo perturbador no despertemos, ¿sí? Esto se ve mucho en las personas que trabajan de noche, que están como adormecidas, pero es que están en estado de alerta. Bueno, eso es gracias al SARA, ¿sí? Es muy importante porque de alguna manera te mantiene siempre en un estado de conciencia permanente, ¿sí? Pantallazo muy amplio, muy grande, muy importante del sistema nervioso central y endocrino, todo esto entra. Vuelvo a decir, vamos cerrando pensando también para que no se le haga tan extenso, no se pongan tan ansiosos. Yo les doy algunos tips bien generales. Ya han pasado por los parciales, saben que si hablamos de digestivo tienen que saber todos los órganos del órgano digestivo como si fuese, a ver, el alimento de que ingresa a la boca, aquello que no es digerible o que no se aprovechó, se expulsa a través del ano, por dónde va el alimento, qué es digestión química, qué es digestión física, qué es digestión como concepto. Eh, Mencionen las hormonas digestivas, mencionen por lo menos si llegan a ver qué es la secretina, la colecistoquinina, el péptido inhibidor gástrico, ¿sí? Sepan los nutrientes que se absorben a nivel de la vellosidad intestinal, la glucosa, los aminoácidos, el ácido graso glicerol. Sepan que la absorción de los lípidos se da por vía linfática y el resto de los nutrientes o micronutrientes se da a nivel de la vellosidad intestinal, pero por vía sanguínea. Recuerden que los lípidos no pasan al torrente sanguíneo directamente una vez absorbidos, sino van al túbulo equilífero central, van por vía linfática, ¿sí? Las funciones generales del hígado, las funciones del páncreas, que un poquitito las mencionamos, su función endocrina y su función exócrina, que es la del jugo pancreático. Estoy pensando, las fases de la digestión, la fase cefálica, la fase intestinal, ¿sí? En forma bien general, ¿eh? Siempre traten de contestar bien general o si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y los orientamos. Bueno, de reproductor más o menos ya les dije, siempre se pregunta más femenino porque en lo masculino se puede preguntar vía espermática, es muy poco frecuente, pero puede llegar a aparecer, pero principalmente la función de los testículos, la función hormonal, la función, la formación de espermatozoides, ¿sí? ¿Quién los da? Si lo dan las células de Leydig, ¿sí? O las células de Sertoli. Bien en lo femenino, cuáles son los órganos principales, cuáles son los accesorios, de respiratorio, bueno, vías aéreas superiores e inferiores, las diferencias entre una vía y la otra. Eh, ¿Qué pasa en cuanto a la función? Recuerden qué pasa a nivel de las fosas nasales, que el aire se calienta, se humidifica, se filtra, que en las vías aéreas inferiores se filtra el aire, se sigue manteniendo humidificado, pero lo importante acá es la hematosis a nivel de los pulmones. Gracias a los pulmones, el oxígeno que está en el medio ambiente puede pasar al torrente sanguíneo y puede ser aprovechado por todas las células que tengan mitocondrias para producir la energía. Sepan bien el concepto de ventilación pulmonar, inspiración, expiración, el músculo diafragma como principal músculo de la respiración. Recién le comenté con respecto a los núcleos de la respiración, núcleo inspiratorio, expiratorio, amniótico, neumotáxico. Hay una compañera ahí que preguntó con respecto a potencial de acción. El potencial de acción es el impulso nervioso, mucho casi no preguntamos,
El potencial de acción es lo que digamos, es esa corriente eléctrica que viaja a nivel de los axones y que puede ascender o descender, puede ser aferente y eferente. O llega a los músculos y le da contractilidad, o lleva el impulso, digamos, olfatorio, auditivo, ¿sí? No preguntamos específicamente cómo se da el mecanismo de potencial de acción. Sí sepan que potencial de acción es sinónimo de impulso nervioso, sinónimo de señal eléctrica, sinónimo de que es la forma en que el sistema nervioso ¿eh? Eh, recoge la información del interior del cuerpo no y da respuesta para mantener obviamente la homeostasis, ¿sí? De respiratorio, espirograma, por las dudas, siempre a veces múltiple choice, pensando en los volúmenes, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria, volumen residual. Recuerden que el residual es el volumen principal que mantiene, que es el que permite el intercambio gaseoso, ¿sí? Bueno, de cardíaco, corazón, ya saben más o menos dónde está el corazón ubicado, cuáles son su configuración interna, las capas del corazón, las válvulas, los tabiques, vasos aferentes, vasos eferentes. ¿eh? ¿Por qué late el corazón? Por ese sistema de conducción propia, el sistema de conducción, con sus 4 estructuras: nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, el haz de His, la fibra de Purkinje. ¿Cuántos latidos genera el nódulo sinusal? Entre 60 y 90 latidos por minuto. ¿Sí? Las capas del corazón, endometrio, miometrio, pericardio. Perdón, a ver cómo dije de corazón, dije endocardio, miocardio, ojo que no sé si, porque estoy pensando en los tiempos también, miocardio, guarden que miocardio, miometrio es útero, entonces, endocardio, miocardio, pericardio, ¿sí? Si llega a haber alguna observación, me escriben, no hay problema, y lo rectifican ustedes. Hoy ustedes se pueden comunicar con el resto de los compañeros y sacarse cualquier duda, ¿sí? ¿Qué otra cosa más de cardíaco? Bueno, sistema de conducción, está nutrido por las arterias coronarias, la acción del simpático para aumentar la frecuencia cardíaca, lo mismo que para el respiratorio, aumentar la frecuencia respiratoria es simpático, y el parasimpático la disminuye, ¿sí? A la frecuencia cardíaca, a la frecuencia respiratoria. Los varoreceptores miden la presión arterial, es decir, la fuerza que lleva el corazón a nivel del interior de las arterias, principalmente para ver qué presión llega a nivel del cuello. Por eso están los del callado aórtico, para que no haya tanta presión en la cabeza, porque la cabeza es una cavidad cerrada, inextensible, que no se expande, ¿sí? Y los quimiorreceptores, que tienen que ver más con la parte pulmonar, porque ellos sensan la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? A mayor concentración de dióxido de carbono, más me estoy intoxicando, porque el dióxido de carbono es un producto de excreción, lo tengo que eliminar, ¿sí? Y la presión a nivel de cardíaca, a nivel de los varoreceptores. De riñón lo mismo. De riñón, lo que siempre se pregunta: órgano del sistema urinario, riñones, uréteres, vejiga, uretra, funciones de cada uno. Sepan bien el concepto de micción, no me pongan la micción es orinar, ¿sí? Pongan bien lo que significa micción, es el acto, ¿sí? En el cual en forma nerviosa se produce el vaciamiento de la vejiga, porque es una información que, se emite. Me olvidé del arco reflejo, agreguen arco reflejo cuando hablen de la médula espinal, ¿sí? A nivel de la médula, el arco reflejo, esa información sensitiva que llega, hace sinapsis directamente en la médula y da una respuesta motora, ¿sí?
la famosa situación donde yo toco algo caliente y retiro la mano. ¿eh? No llega la información al cerebro. Obviamente que si se mueve la mano, el cerebro interpreta el movimiento, pero no da la orden el cerebro, la da la médula espinal. Los reflejos son respuestas de sobrevivencia, supervivencia. ¿sí? De riñón, lo que más quiero que sepan y siempre se preguntan, las funciones de la nefrona. Muchas veces se equivocan, le faltan. Filtración, reabsorción, no me pongan absorción porque los riñones no absorben nada. Y la secreción. ¿sí? La función más importante, la filtración. ¿Dónde se produce? En la cápsula de Bowman. Bowman. ¿Qué se filtra? Lo que está en el glomérulo. Profe, se le mutió. ¿Ahora? Ahora está bien. ¿Mucho fue? Porque no alcanza a ver. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Escucharon el riñón, las funciones? ¿Nazareno alcanzaron a escuchar esa parte? No, profe, por lo menos yo no. ¿Hasta Funciones dónde? de la función de la nefrona. Ah, eso, hasta ahí. Qué raro, se ve que a lo mejor por la señal se mutió. Bueno, del sistema urinario, bueno, los órganos, los riñones, los uréteres, la vejiga, la uretra, sepan la función de cada uno en forma general, como lo vimos en los parciales, pero hagan hincapié en lo que es la micción, que es importante, hagan hincapié en las porciones de la uretra, principalmente en lo masculino, porque tiene mucha importancia con la parte reproductora, y dentro de las funciones de los riñones, lo micro es la nefrona, sus tres funciones, filtración, reabsorción, secreción. Filtra la sangre a nivel de la cápsula de Bowman, reabsorbe elementos importantes que se filtraron a nivel del túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, y puede ver algo, pero casi muy poco, en el túbulo colector. Y la secreción significa que cosas que no fueron filtradas, el túbulo la secreta y la vuelca al túbulo para ser excretado, para formar parte de la orina, como puede ser protones, como puede ser urea, ¿sí? Y gracias a las tres funciones, filtración, reabsorción y secreción, tenemos el producto de excreción es desecho, que es la orina, ¿sí? La orina, como siempre, agarra un laboratorio, igual lo vamos a ver en tercero en el método de diagnóstico, para repasar los elementos químicos y los elementos físicos de la orina, ¿sí? Físicos, pH, olor, color, aspecto, ¿sí? Y químico, la composición. Si contiene urea, si contiene ácido úrico, si contiene agua, si contiene electrolito, si no debe contener pigmentos biliares, si no debe contener glucosa, no debe contener lípidos, no debe contener leucocitos, ¿sí? Eh, y bueno, los riñones regulan el medio interno, ese líquido que rodea las células, que es agua y iones. Bueno, para que no se le haga tan extenso y puedan desgravar tranquilos en esta hora que les queda y puntualizar y socializar con el resto de los compañeros que no pudieron estar. ¿Quieren preguntar algo? Como para cerrar la grabación y me quedo un segundo más por algún aspecto administrativo. No hay, para los libres sí puede haber alguna pregunta de química, pero no hay preguntas así con proposiciones que hable de bioquímica, a ver, si vos me hablas, recién dije la composición de la orina, y sí, vos tenés algo de biofísica, bioquímica, pero lo mencionás como en el laboratorio, ¿se entiende? Agarró un laboratorio y decís, bueno, ¿qué contiene la orina? Bueno, contiene creatinina, contiene ácido úrico, ¿sí? Contiene agua, contiene algunos solutos, como potasio, como hidrógeno, como sodio, ¿sí? No debe contener pigmentos biliares, no debe contener glucosa,
lípidos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿sí? Para los libres sí, recuerden que el libre tiene que ser un poco más y tienen primero la instancia escrita que lo tienen que aprobar y después el oral, así, preguntando lo general. Si maneja lo general, aprueba la materia. Bueno, algo más que quieran preguntar después del contenido, así le decimos a la compañera que corte la grabación. No sé si Verónica querés preguntar algo, Axia, Virginia, bueno, Nazareno, Lucía. Bien, hay alguien más. Acá tengo 12 personas más. De ya agradecido, Camila, Federico, Giselle, Karen, Lore, Lucía, Marcela, Morena, Patricia, Paulina, Priscila, Rocío, Verónica. Ya tienen bastantes, ¿eh? ¿Qué es lo que se van a encontrar? Van a ver el viernes, ¿sí? No se desesperen, descansen, vayan descansados, recuerden que es escrito, el nerviosismo este que le genera una vez el examen oral, que no sé qué me van a preguntar, que el compañero entendió mal lo que le preguntaron y que el docente, mira, te está preguntando mecanismo de transporte y a lo mejor nada que ver. Lo único que preguntó es el mecanismo de transporte solamente a nivel alveolar, que es difusión simple. Un ejemplo. El examen escrito, así que vayan descansados, vayan desayunados, tengan paciencia. No me pasaron todavía, me pasaron no el número final, pero sí son siempre un llamado de muchos estudiantes. Vayan con la idea de demostrar que aprendieron la materia porque la van a necesitar para el resto de la carrera y para la profesión. Eso quiero también transmitirle. Biología, el tiempo les demuestra que lo que necesitan. Mira, regular